Bueno, continuamos con la segunda parte del componente de ingresos por ventas, cuentas y documentos por cobrar. Ya hemos avanzado con parte del análisis temático que habíamos indicado al inicio de este análisis, y vamos a concentrarnos ahora en aspectos específicamente de medición y de exposición contable. Fíjense, relacionados con aspectos de medición contable. Se considera que las ventas se reconocen contablemente cuando se realizan. ¿Qué implica esto? Que la venta se perfecciona o se materializa como tal cuando se produce el hecho sustancial que de alguna manera las perfecciona como transacción de venta desde el punto de vista de las normas legales o de las prácticas comerciales. Aspectos puntuales a tener en cuenta según lo que disponen las normas contables, que ya lo vamos a ver en detalle, y que son obviamente el marco que se utiliza en la práctica para los estados contables que están elaborados para ser presentados a todos los usuarios, es decir, aquellos preparados con fines generales. El criterio puntual de asignación a la venta, en cuanto a corte de operaciones de venta, obviamente que va a depender qué se considera venta y qué no, en función del criterio que hemos mencionado respecto del perfeccionamiento de la misma. ¿A qué valores, en cuanto a la medición, valores de contado, es el criterio que se utiliza de evaluación para las ventas que deben exponerse en el estado de resultado? Ya vamos a analizar alternativas a este criterio, dado el tipo de ente. ¿Sí? Vamos a profundizarlo más adelante. Todas estas normas que hacen a exposición y medición contable, que están en las normas contables profesionales vigentes, claramente voy a hacer la enunciación y referencia a las normas que son aplicables. Los invito, como son temas que han sido tratados en asignaturas anteriores, los invito a que profundicen el tema directamente accediendo a la lectura de los párrafos que voy a ir mencionando. ¿Sí? Concretamente en los aspectos de medición contable, respecto de las ventas, la resolución técnica 8 en el capítulo 4, cuando trata el estado de resultado, indica puntualmente respecto de resultados ordinarios, que son todos aquellos resultados acaecidos durante el ejercicio, excepto los resultados extraordinarios. En este caso, estos resultados son los que provienen de la actividad principal del ente. La resolución técnica 9 tiene aspectos que hacen a exposición contable de las ventas y son tratadas en el capítulo 4, cuando trata del estado de resultado, y desarrolla el tema en el acápite resultado de las operaciones que continúan versus los resultantes de operaciones que discontinúan, concretamente lo que requiere en cuanto a la exposición, que queden claramente separados aquellos resultados que provienen de actividades rutinarias respecto de aquellos que están siendo discontinuados de la actividad. En el capítulo 6 de la resolución técnica 9 van a encontrar las normas referidas a información complementaria, y en el punto A11 van a identificar cuál es la realización para diferentes actividades enunciadas en dicha resolución técnica. En cuanto a las cuentas y documentos por cobrar, las normas vinculadas con aspectos de medición contable la van a encontrar en la resolución técnica 17 de la FAPSE, en cuyo punto 4.1b establece los criterios generales, y los criterios generales donde están identificadas las colocaciones de fondos y cuentas a cobrar en moneda.
en moneda obviamente curso legal. Esto tiene una referencia puntual como caso especial contemplado en la resolución técnica 17, en aquellos casos que las cuentas a cobrar estén referidas a conceptos a ser percibidos en especie. Tiene una normativa particular que debe ser observada a los efectos de tenerla en cuenta cuando estamos auditando. Estos son los parámetros que debió haber utilizado el ente para avalar sus cuentas a cobrar. Y nosotros tenemos que evaluar que realmente se han aplicado dichas normas para que el informe luego pueda hacer referencia a este marco conceptual que fue utilizado para elaborar dichos información contenida en el cuerpo de estados contables. Continúo con los aspectos de medición contable de las cuentas y documentos por cobrar. La resolución técnica 17 ahora, en el punto 5.2, incluye los criterios particulares y concretamente en el acápite de cuentas a cobrar en moneda, donde se incluyen originadas en la venta de bienes y servicios, en transacciones financieras y en refinanciaciones, incluyendo depósitos a plazo fijo y excluyendo a las representadas por títulos con cotización. Y también aquí, en los criterios particulares, tiene un marco normativo, desarrolla un marco normativo para los casos especiales de cuentas a cobrar en especie. Continuamos con las cuentas y documentos por cobrar y los aspectos de medición contable. En el punto 4.4 de la RT17 van a encontrar la mención a la comparación con valores recuperables. Es decir, estas cuentas a cobrar no deben superar el valor recuperable. Dichos activos no pueden ser valuados por sobre este valor recuperable. En cuanto a las normas de exposición contable vinculados con las cuentas y documentos por cobrar, los van a encontrar en la resolución técnica 8, en el capítulo 3, donde se expone el estado de situación patrimonial dentro de dicho capítulo, el acápite B1, que identifica que son activos corrientes, aquellos que se espera que se convertirán en dinero o equivalente en el plazo de un año, claramente diferenciados con los que están identificados en el punto B2 como activos no corrientes. También en el capítulo 7 de la resolución técnica 8 en cuanto a exposición van a encontrar las normas vinculadas con información complementaria en relación con las cuentas y documentos por cobrar. Continuando con las normas de exposición contable de las cuentas y documentos por cobrar, la resolución técnica 9 de la FAPSE, en su capítulo 3, al tratar el estado de situación patrimonial, define en el punto A3 los créditos, indicando que son aquellos correspondientes a las actividades habituales, discriminándose de aquellos que no tengan dicho origen. Y dentro de la información complementaria contenida en el capítulo 7, en el punto A1, tenemos determinados requisitos o exigencias en cuanto a cómo debe presentarse la información vinculada con las cuentas y documentos por cobrar, y plantea que en el caso específico de este tipo de cuentas debe indicarse a través de notas y anexos la composición y evolución de los rubros, su naturaleza e instrumentación jurídica. En caso de ser en moneda extranjera, debe exponerse el tipo de moneda, la cuantía en moneda extranjera y el tipo de cambio utilizado a los efectos de su valuación. Desagregar tanto el caso anterior de ser de naturaleza en moneda extranjera, que se presenta en un anexo de moneda extranjera, de activos y pasivos en moneda extranjera, también se debe presentar para determinados entes un anexo con información donde tanto las cuentas a cobrar como las cuentas a pagar
deben desagregarse en las cuentas que son cuentas con plazo y cuentas que no tienen identificado un plazo. Y aquellas cuentas a cobrar que tienen identificado un plazo, tiene que exponerse los que están vencidos y los a vencer. Y los a vencer indicándolo por trimestre en cuanto a la información. Por último, también, por nota, indicar en forma específica si estas cuentas a cobrar poseen algún tipo de garantía como respaldo de la cobrabilidad del mismo. En cuanto a la exposición, continuamos con aspectos puntuales que indica la resolución técnica 9, donde indica que deberá informarse los criterios y métodos de medición contable empleados para cada uno de los rubros significativos que se exponen. Entonces, en el caso puntual de las cuentas y documentos por cobrar, en una nota, tal cual está indicado acá en verde y en letra verde y el tamaño de letra identificativo, para que quede claramente denotado, toda esta información debe ser presentada en nota a los estados contables. Entonces, debe informarse en nota a los estados contables cuáles fueron las políticas utilizadas con los criterios de medición de las cuentas y documentos a cobrar, así como de las ventas. Voy a detenerme unos segundos aquí para avanzar sobre algo que ya lo he planteado en vídeos anteriores. Recuerden que las entidades dependen, por el tipo de entidad, del marco contable que deben aplicar. Recuerden que si están obligados a aplicar NIF, tendrán que observar, NIF implica normas internacionales de información financiera, deberán aplicar dichas normas internacionales con la actualización específica de acuerdo a la aprobada por la resolución técnica 26. Distinto, tanto en cuentas y documentos por cobrar, como en el caso de los ingresos por venta. Tanto así como aquellos entes que no están obligados a aplicar NIF y tampoco aplican en forma voluntaria dicho marco normativo, ustedes saben que dependiendo de que puedan ser considerados pequeña o mediana empresa, pueden optar por aplicar las normas de la resolución técnica 41 o las normas de evaluación y exposición indicadas en la resolución técnica 17. Distinto de aquellos que no están obligados a aplicar NIF, no caen dentro del marco optativo de aplicar las normas de la resolución técnica 41, están obligados a aplicar las normas contenidas en la resolución técnica 17. Es claro de hacer esta mención porque recuerden, también ya mencionado en forma oportuna, existen para aquellos entes PYME, pequeños y medianas empresas, entes pequeños o entes medianos, dispensas respecto del marco general, como ser, por ejemplo, el tratamiento al momento de incorporación al activo de una cuenta a cobrar, pueden considerar el no desagregar los componentes financieros implícitos. Caso que, según el marco de la resolución técnica 17, están obligados a segregarlos y exponerlos tal cual hemos identificado en las notas, las cuentas principales cuando tratamos el punto, en aquellas cuentas por cobrar respecto de los intereses pendientes de devengar, ¿sí? Pasemos ahora a los objetivos de auditoría para las cuentas y documentos por cobrar. Acuérdense, 5 principios: existencia, propiedad, integridad, evaluación y exposición. Existencia se refiere a que los créditos realmente existan. Titularidad o propiedad es que la titularidad de esos créditos
además de existir, correspondan al ente bajo auditoría. El objetivo de integridad persigue que todos los créditos que existen y cuya titularidad corresponda al ente que está siendo auditado estén debidamente reconocidos en la contabilidad. Y por último, aquellos que hacen, digamos, impacto en los objetivos de evaluación y disposición, que tanto los créditos estén correctamente evaluados según el marco de las normas contables profesionales vigentes, si es que este es el marco utilizado en la elaboración de la información sujeta a auditoría, y que los créditos estén expuestos adecuadamente de acuerdo a lo que indican las normas contables profesionales vigentes. Para ventas, los objetivos de auditoría también apuntan a existencia, propiedad, integridad, evaluación y disposición. ¿Pero cuál es el objetivo? Satisfacerse de que las ventas correspondan a transacciones acaecidas en el periodo auditado. Que la titularidad de esas ventas acaecidas en el periodo auditado correspondan al ente bajo auditoría en cuanto al objetivo de titularidad o propiedad. Que todas las ventas acaecidas en el periodo y cuya titularidad correspondan al ente bajo auditoría estén adecuadamente contabilizados, reconocidos en la contabilidad. En estos casos específicos, que estas ventas estén correctamente evaluadas según las normas contables profesionales vigentes y también que estén expuestas en forma adecuada según este marco normativo. Por eso insisto, tienen que tener en cuenta cuál es el marco normativo aplicable al ente auditado. ¿Por qué? Porque las normas contables profesionales vigentes en uno u otro marco, tal cual les he indicado recientemente, cambia, se modifica y es importante que ustedes lo conozcan. Para eso tienen que identificar adecuadamente el marco normativo aplicable al ente que está bajo auditoría. Los procedimientos típicos de auditoría para las cuentas a cobrar es claramente el de circularización u obtención de confirmación directa de terceros, tanto de saldos como de operaciones. Este procedimiento, que se considera típico y el más importante en lo que hace a cuentas y documentos por cobrar, obviamente los remito a que vean y escuchen el video y accedan al foro de consultas para poder tomar adecuado conocimiento en qué consiste el método como tal, este procedimiento. Otro procedimiento típico, en realidad este procedimiento es necesario y requerido para toda afirmación que va a ser objeto de auditoría por parte del auditor, que es el segundo procedimiento que, perdón, en realidad el tercero examen de documentación por los referidos créditos y cotejos con los registros contables. Otro procedimiento es analizar las cobranzas posteriores al cierre del ejercicio y evaluar respecto de un lote definido respecto de dichas cobranzas, si la operación que le dio origen a dicha cobranza corresponde ser reconocida en el ejercicio que está bajo auditoría o es una cobranza por una transacción del ejercicio nuevo. Para eso tendrán que ver la documentación comprobatoria respectivo y cotejar con los registros contables a los efectos de verificar en qué ejercicio ha sido asignada dicha transacción. Para el caso de documentos por cobrar, ya lo mencioné anteriormente, el procedimiento de arqueo de documentos. Estos también pueden acceder a los videos en la misma plataforma para evaluar y conocer y profundizar cuáles son las pautas para poder ser aplicado y ejecutado en forma satisfactoria este procedimiento. Otro procedimiento es el examen de reversiones de transacciones post-cierre con las respectivas notas de crédito y nota de débito. Esta es algo que permanentemente lo menciono, es
altamente probable, y ustedes tendrán que evaluar el nivel de cumplimiento en cuanto al todo el marco normativo y de control definido por parte del ente, en cuanto a que sean reconocidas las transacciones realmente en el ejercicio que se perfeccionan. Normalmente se van a encontrar con que existe en la práctica un claro nivel de oposición en cuanto a los intereses, por ejemplo, del área ventas, que tiene que alcanzar un presupuesto de ventas estimado y defender el mismo, donde de alguna manera pretenda simular ventas y se reconozcan en los estados contables ventas que luego son de alguna manera anuladas a través de estos comprobantes a los cuales estoy haciendo referencia. Por eso debemos prestar especial atención a las notas de créditos y débitos posteriores a la venta por transacciones que de alguna manera reviertan, perdón, o por documentación que estén revirtiendo transacciones que hayan sido reconocidas en forma anticipada en los balances que están sujetos a auditoría en la contabilidad, ¿sí? El examen de los cortes de transacciones de venta. Esto implica seleccionar un lote de transacciones cercanos a la fecha de cierre, con fecha previa y post, verificar concretamente la documentación que acredite la fecha en que se ha perfeccionado y verificar que dicha transacción haya sido reconocida en el ejercicio que corresponde. El examen de despachos pendientes de facturación, la circularización a asesores legales del ente pueden llevarnos a obtener evidencia respecto de el nivel de cobrabilidad de determinadas cuentas de difícil cobro y tomar conocimiento de negociaciones extrajudiciales y causas judiciales iniciadas por los asesores legales del ente para poder cobrar dichas cuentas. Otros procedimientos de auditoría en relación a las cuentas y documentos por cobrar es claramente el indicado en las normas, en este caso el segundo procedimiento, que es cotejo de estados contables con registros, la correlación de registros entre sí y de estos con la documentación comprobatoria, las comprobaciones matemáticas, las revisiones conceptuales, análisis de la suficiencia de la previsión por potenciales saldos incobrables versus la antigüedad de dichos saldos, y por último, la carta de la gerencia en cuanto a refrendar todas aquellas informaciones que están contenidas en los estados contables y que llegó a nuestro conocimiento consecuencia de indagaciones efectuadas al personal de la compañía, incluso al nivel gerencial. Respecto de ventas, cuentas y documentos por cobrar, los riesgos de auditoría tenemos que analizarlos. Normalmente se evalúan dichos riesgos cuando estamos desarrollando la etapa de la planificación estratégica. Estos riesgos que fueron considerados durante la planificación estratégica también tienen que ser de alguna manera impactados en la planificación detallada o programa de trabajo al seleccionar los procedimientos de auditoría. De allí deviene el riesgo de auditoría, recuerden que también tema que hemos desarrollado, que se compone de 3 tipos de riesgo. El riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. El riesgo de detección es estrictamente responsabilidad nuestra como consecuencia de ejecutar procedimientos con un nivel de confiabilidad que nos brinde evidencia razonable y adecuada respecto de las afirmaciones, mientras que estos dos riesgos escapan a la órbita del auditor. En el caso particular de las ventas, cuentas y documentos por cobrar, el doctor Carlos Celos, en su libro Auditoría, indica claramente que en la generalidad de los casos,
los componentes de transacciones, es decir, las ventas, son adecuados para aplicarles un enfoque de confianza en controles y pruebas de cumplimiento. ¿Qué implica esto? Que se auditan las transacciones, más que nada depositando la confianza en el control interno definido por el ente. Mientras que los componentes de saldos, las cuentas y documentos por cobrar, les resulta más eficiente aplicarles un enfoque sustantivo. ¿Qué aspectos particulares debemos prestarle mayor atención en el caso de una primera auditoría en comparación con una auditoría recurrente? Obviamente que el trabajo va a ser mayor para conocer específicamente cuáles son los productos que comercializa el ente, cuáles son los canales habituales a los que llega a sus clientes, cuáles son las condiciones de cobros comunes y otros aspectos vinculados que ya los hemos enunciado en filminas anteriores. Sí hay un primer elemento que debemos evaluar, es que de alguna manera en una primera auditoría, para poder opinar sobre aquella información que hace al giro empresario que es expuesto en aquellos estados que se consideran dinámicos, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, para ello necesitamos satisfacernos de los saldos al inicio del ejercicio de las cuentas y documentos por cobrar. Para ello tendremos que hacer tareas especiales, adicionales, para poder obtener evidencia respecto de los saldos de estas cuentas a cobrar al inicio. Y como debemos observar, el cliente debe observar las normas contables profesionales en lo que hace a la comparabilidad de la información, si el ente está presentando información comparativa de todos los estados contables, de acuerdo a lo que requieren las normas, para poder opinar sobre la información que se exhibe a través de los mismos estados dinámicos que le mencioné, también deberíamos satisfacernos de las cuentas a cobrar, de los saldos al inicio del ejercicio anterior. Esto implica los saldos finales de 2 ejercicios hacia atrás. Caso contrario, nos veremos impedidos de poder emitir una opinión sobre la información contenida en dichos estados dinámicos. ¿Qué impacto tiene en el informe del auditor? Bueno, ya hemos visto también en un video anterior, al cual los remito para poder profundizar el tema, que las opiniones del auditor en el párrafo específico de opinión o dictamen puede ser una opinión limpia o una opinión modificada. Es decir, limpia o no modificada u opinión modificada. En el caso de la opinión modificada, va a depender puntualmente si se trata de desvíos o incorrecciones en la aplicación del marco normativo aplicable con el cual se elaboró la información contable, el cual puede llevarnos a que dicha opinión modificada pueda ser una opinión favorable con salvedades. ¿Recuerdan cuándo, no? Cuando los efectos son significativos y no generalizados en los estados contables en su conjunto, y puede derivar en una opinión modificada adversa cuando los efectos son significativos y el impacto es generalizado. También la opinión es modificada cuando se trate de limitaciones en el alcance, es decir, me veo impedido de obtener evidencia respecto de ciertas afirmaciones contenidas en los
estados contables porque por X motivo no puedo aplicar un procedimiento de auditoría. Entonces, si no puedo aplicar un procedimiento de auditoría y como consecuencia de ello no obtengo evidencia, tengo que evaluar si las potenciales incorrecciones pueden ser de carácter significativo y generalizado o no. Si son de carácter, las potenciales incorrecciones son de carácter significativo, pero no de efecto generalizado en el cuerpo de estados contables, también la opinión va a ser modificada favorable con salvedades. Caso contrario, si el efecto es generalizado, me veré obligado, como auditor obligado, no puedo optar a ello, a abstenerme de emitir opinión. Creo que el repaso respecto de este tipo de hechos lo hemos de alguna manera desarrollado cuando tratamos en forma bastante sucinto los distintos tipos de opinión, pero el ejemplo claro para una cuenta a cobrar es, supongamos, una incorrección, un desvío de norma aplicable. El ente no consideró la exposición en forma adecuada de las cuentas a cobrar de acuerdo a el nivel de cobrabilidad que tiene. Es decir, no ha expuesto como morosos aquellas cuentas que tienen retraso más allá de las condiciones normales con las que comercializa y pauta el ente para con sus clientes. Ese desvío de exposición claramente es un desvío de aplicación de una norma contable profesional que, de ser significativo, que puede de alguna manera cambiar la decisión de los usuarios si es que se incorpora esta información segregándola en forma adecuada, si cambia dicha opinión, si cambia la opinión de los usuarios, las decisiones que van a tomar los usuarios respecto de dicha información, obviamente que la opinión deberá calificarse como favorable con salvedades. También por un desvío ya no de exposición, sino de evaluación. Determinadas cuentas a cobrar, no se ha agregado el componente financiero implícito, el marco normativo que tiene que aplicar el cliente en cuanto a normas contables vigentes, los indicados en la resolución técnica 17, las pautas de los intereses financieros implícitos incluidos en las cuentas a cobrar son muy significativos y bueno, pueden llevar a originar como consecuencia de la no observancia de esta norma que yo genere y proponga un asiento de ajuste importante que tenga impacto significativo en los estados contables y que en caso de que la dirección del ente no lo incorpore, no reconozca dicho ajuste en sus registros contables y por ende en los estados contables emitidos, deberé calificar mi opinión con una opinión favorable sin salvedades. Ejemplos al respecto los vamos a profundizar cuando desarrollemos el tema específico del informe de auditoría, el informe breve, y todos aquellos trabajos prácticos que vayan desarrollando en cada comisión con los docentes que están a cargo de la misma. Los papeles de trabajo usuales son la hoja llave, que ya lo han visto en qué consiste este papel de trabajo, que es el nexo entre el balance de sumas y saldo que nos ha suministrado el ente para auditar y los distintos papeles de trabajo de análisis de las afirmaciones contenidas, y a su vez también con el armado de balance de publicación una vez que hayan sido debidamente procesados los ajustes que he propuesto y que hayan sido reconocidos por el ente. Estos papeles de trabajo, los papeles de trabajo vinculados con la circularización, que ya lo vimos en el módulo específico cuando desarrollamos este tema, que hace a la planilla de seguimiento,
de las circularizaciones y las respuestas obtenidas de los circularizados, y la planilla que permite obtener conclusiones sobre la validez del procedimiento, planilla resumen de todo lo que ha sido volcado en la planilla anterior, en la de seguimiento, pruebas de cumplimiento efectuadas, papeles de trabajo vinculados con pruebas de cumplimiento que han sido diseñadas por el auditor y ejecutado la misma, bueno, deberá dejar evidencia a través de papeles de trabajo específicos. Idem respecto de las pruebas de validación. Idem si como consecuencia de las pruebas de validación surgen ajustes significativos y no significativos. Recuerden de que cuando vieron papeles de trabajo con los docentes a cargo, dichos ajustes significativos tendrán que ser volcados todos en unas papeles de trabajo que resuman aquellos ajustes que sí o sí van a tener que ser propuestos al ente, y ser también sumarizados aquellos ajustes no significativos para luego en una instancia de evaluación con la administración del ente ir planteándole cuáles son aquellas incorrecciones que sugerimos que sean incorporadas en los estados contables para que las opiniones puedan, la opinión sobre la información contenida en los mismos pueda ser emitida sin ningún tipo de observación. Los papeles de trabajo vinculados con el armado de balance, y por último también la carta no de la gerencia, en este caso es la carta a la gerencia, relacionado con deficiencias de control interno detectadas o debilidades detectadas en el análisis de este componente, tanto de las cuentas de ingreso como de las cuentas a cobrar, y que de alguna manera se le ha sugerido recomendaciones para poder atenuar el impacto adverso que puede derivar de estas debilidades de control. Bueno, la bibliografía utilizada está acá identificada. Tienen en el manual de auditoría el informe 5 o el libro Auditoría del doctor Carlos Slose y colaboradores. Consultas, hay un foro específico que se ha abierto en la plataforma para que ustedes efectúen todas las consultas vinculadas con este componente de ventas, cuentas y documentos a cobrar. Así que bueno, quedo a disposición de ustedes por cualquier duda o aclaración que requieran de mí. Lo hacen por favor y lo canalizan a través de este foro a efecto de que sirva para de alguna manera zanjar dudas que puedan planteársele también a otros compañeros. Les agradezco y cerramos aquí la presentación.